Vamos a escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101. Como ustedes saben, el gobierno, a través del Banco Central, es decir, la autoridad monetaria, ha estado tomando medidas para tratar de contener la inflación, toda vez que aumentó el consumo interno en el año 2021 a niveles tales que un poco sobrecalentó la economía. La economía creció el año pasado 12.5% y ese crecimiento estaba por encima de lo que habían previsto las propias autoridades. Entonces ese crecimiento calienta un poco la economía y hace que la inflación se dispare. Por eso la inflación en términos promedio, que no debió pasar de un 5%, el año pasado se puso en 8.5%. Por eso vemos también que la inflación en la República Dominicana es la más alta, la quinta más alta de los países de América Latina. Y vimos también ayer al presidente Luis Abinader hacer referencia a que la inflación, los precios, que la situación está complicada con base en los precios. Qué bueno que lo tenga presente, porque aquí, señores, en términos políticos, los pobres en situaciones o en tiempos electorales tienden a votar pensando en el bolsillo y en el estómago. O sea, si hay algo que puede variar un resultado electoral es la inflación. El pobre no piensa mucho en fortaleza institucional, en lucha contra la corrupción, en transparencia. O sea, ya en los estratos más pobres de la sociedad, finalmente lo que piensan es si los chelitos alcanzan para comer. Y si los chelitos no alcanzan para comer, entonces tienen a castigar al que está en el gobierno. Sin embargo, no quiero referirme a eso, sino más bien a el impacto que han de tener algunas medidas de política monetaria para contener la inflación. Una de ellas es la de aumentar el costo del dinero. Así se reduce la demanda interna y entonces puede que haya menos presión inflacionaria. La autoridad monetaria decidió aumentar la tasa de interés de política monetaria. De inmediato se produjeron reacciones diciendo que eso va a implicar un aumento de las tasas de interés activas y pasivas de los bancos, de los préstamos vigentes. Y hay gente que te dice, pero ¿en qué proporción van a subir los préstamos? ¿En qué proporción van a subir las tasas? Bueno, si tomamos en cuenta el hecho de que el Banco Central lo que hizo fue que el mes pasado, en diciembre, aumentó la tasa de política monetaria para colocarla al mismo nivel en que estaba antes de la pandemia, es decir, en febrero-marzo del año 2020, que estaba en 4.5, la bajó a 3.5, luego la bajó a 3 y ahora volvió a subirla a 4.5, o sea, la puso en el mismo nivel que había antes de la pandemia. Usted puede asumir, si tiene préstamos vigentes, que tal vez la tasa de interés variable no la fija, porque si tiene un préstamo de tasa de interés fija, bueno, se va a quedar así hasta que vence el plazo de esa condición de tasa fija. La tasa de interés variable posiblemente se coloque en los mismos niveles en que estaba antes de la pandemia, en los bancos múltiples. Y usted dirá, bueno, ¿y qué proporción es esa? La proporción generalmente es mayor a la proporción en que el Banco Central varía la tasa de política monetaria. Para que ustedes tengan una idea, la variación de la tasa de política monetaria desde antes de la pandemia para acá fue de 150 puntos básicos, es decir, 1.5 puntos porcentuales. Al bajarla de 4.5 a 3, le bajó 150 puntos básicos, es decir, 1,5 puntos porcentual. Ahora volvió y le subió 1,5 puntos porcentual. Ahora, esa reducción de 1,5 puntos porcentual, sumado a la inyección de facilidades de liquidez rápidas que hizo el Banco Central a los bancos para que presten a tasa de interés más baja, hizo que los bancos bajaran la tasa de interés en ese mismo periodo en términos de promedio ponderado en alrededor de 400 puntos básicos, es decir, 4 puntos porcentuales. La proporción de reducción de la tasa de interés en los bancos múltiples fue 3 veces mayor a la proporción en que se redujo la tasa de interés de política monetaria, porque siempre la proporción es mayor. La tasa de política monetaria del Banco Central lo que hace es que lleva una señal a los bancos para que los bancos entonces comiencen a mover la tasa de interés. Pero si la tasa de interés de política monetaria aumenta en
en un punto porcentual, es posible que en los bancos el promedio suba en 3 puntos porcentuales. Y si es a la baja también más o menos es así. Por eso vimos que el promedio de la tasa de interés de los bancos múltiples bajó en alrededor de 4 puntos porcentuales, cuando la tasa de política monetaria del banco bajó en 1,5 puntos porcentuales, 1,5 punto porcentual. O sea, prácticamente el triple de la reducción. Ahora vamos a ver prácticamente el triple del aumento, asumiendo que suban en la misma proporción en que bajaron, tomando en cuenta como punto de partida lo que teníamos antes de la pandemia, que era la misma tasa de política monetaria que tenemos actualmente. Entonces, el que tiene préstamo vigente, que se haga la idea de más o menos que tendría la situación de lo mismo que teníamos vamos a decir, en principio del 2020. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si usted, antes de la pandemia, antes de que hubiera inflación, antes de que aumentaran los precios de los materiales de construcción, antes de que aumentaran los precios de las viviendas, iba a comprar un apartamentito de tipo económico de 3,5 millones de pesos. Usted tenía 1,5 millones de pesos de inicial y usted tomaba un préstamo de 2 millones de pesos a una tasa de interés promedio ponderada de 13,2% antes de la pandemia. Más o menos. Bien. El problema es que si es ahora que usted va a comprar la misma vivienda, y con la misma tasa de interés que teníamos antes de la pandemia, 13,2% más o menos promedio ponderado anual, esa vivienda que usted iba a comprar antes de la pandemia en 3,5 millones, hoy le cuesta fácilmente 4,300,000 pesos. O vamos a decir 4 millones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted tenía el mismo 1,5 millones de pesos de inicial, en vez de buscar 2 millones de pesos prestados para poder completar el valor de la vivienda, ahora va a tener que buscar posiblemente 2,5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ahora la vivienda, la misma vivienda, le cuesta 500,000 pesos más. O tal vez 2,800,000, porque tal vez la misma vivienda le cueste 800,000 pesos más. Por el impacto de la inflación, de los precios, sobre el valor del bien que usted va a financiar. Ahora usted va a tener que buscar más dinero prestado. Aún con la misma tasa de interés que teníamos antes de la pandemia, va a tener que pagar una cuota más alta. ¿Por qué una cuota más alta? Porque usted está tomando más dinero prestado en cantidad. Entonces, ese es otro elemento que ha de tomarse en cuenta en el momento de tomar financiamientos y considerar la proporción en que va a subir la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que usted le paga al banco cuando el banco le concede un préstamo, y en que irán a subir también las tasas de interés pasiva, lo cual es conveniente para las personas que tienen inversión en los bancos, que es la tasa de interés que el banco le paga a usted cuando usted deposita o abre un certificado de inversión. Por ejemplo, hay muchos viejitos que ya están retirados, tienen un buen ahorro y lo que tienen es un certificado de varios millones de pesos en el banco. Esa tasa de interés pasiva, que también bajó en alrededor de 4 puntos porcentuales desde antes de la pandemia para acá, pues posiblemente suba en la misma proporción, tomando en cuenta la decisión que ha tomado la autoridad monetaria. Pero tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que los bancos, cuando le van a aumentar la tasa de interés activa a usted, lo que hacen es que se la aumentan de manera automática y le mandan una notificación: mira, estamos aumentando la tasa de interés porque corresponde aumento de tasa de interés. Pero cuando van a aumentar la tasa de interés pasiva, no se la aumentan de manera automática. Primero, porque usted tiene un certificado a plazo fijo con una tasa de interés fija durante el periodo que dura, pero cuando se le vence el certificado, si usted no va previamente al banco y le dice al banco: mira, cuando me renueve el certificado, aumentame la tasa, la pasiva, porque no me deje la misma tasa. Si usted no va previamente, el banco le pone la tasa que le da la gana, o posiblemente le renueve con la misma tasa que usted tenía, bajita. O sea que en el caso de la tasa de interés pasiva, de inversión que usted tiene en el banco, siempre tenga pendiente cuándo se le vence el certificado, para que vaya antes de que se le venza el certificado, una semana, 2 o 3 días antes de que se le venza. Porque si no, el banco te lo renueva automático y le pone la tasa que quiere, y obviamente le va a poner una tasa más bajita.
O sea, la tasa de interés pasiva hay que negociarla con el banco. La activa, usted tiene que, bueno, atenerse a los ajustes que le van a hacer en la medida en que convenga a la entidad financiera con base en la disponibilidad de recursos para conceder el préstamo que le han de otorgar. Gracias, Esteban. ¿No tiene una noticia, Abel? Sí, lamentablemente San Francisco sufre otro golpe hoy. Un gran ciudadano acaba de fallecer, padre de la radio allá, Machacho González, Julio Antonio González Burel, Machacho, ex senador de la provincia de Duarte, tenía un tiempo interno con problemas de salud, una voz icónica de San Francisco y de la radiodifusión de allá y también de la pelota, de la narración del béisbol, símbolo también de los Gigantes del Cibao. Una pena el fallecimiento de Machacho González, que todo el mundo conoce como fundador de las principales emisoras de allá de San Francisco. Nació en 1940, 3 de agosto del 40, y lamentablemente otro golpe para San Francisco, que ayer falleció también el padre Moncho, activista Nuestro social. pésame. Vamos a la pausa y regresamos en breve.